Continuamos conversando con nuestro colega y amigo Eduardo Muñoz desde Panamá, vía virtual. Y Eduardo es un profesional de la auditoría forense, antifraude y también especialista en gestión de riesgo, pero también es contador público autorizado. Pero previo a todo eso, jugó béisbol profesional y pasó por los procesos de las escuelas, de los entrenadores. Y con él estamos hablando sobre un tema que para mí y para creo que muchos de los padres y los jóvenes que están en escuela de béisbol debe ser sumamente importante y hay que tomarlo en cuenta. Le decía a Eduardo que hay un tema que no me quedó claro y es el siguiente. Cuando hablamos de ese entrenador o ese scout o ese buscador de talento o buscón, como la gente puede llamarle, como fuere, que firma un acuerdo con el padre, no estamos hablando de la academia de béisbol de un equipo de Grandes Ligas. La pregunta es esa, porque creo que ya hay una diferencia cuando el joven entra a una academia de béisbol profesional de un, como los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles, el New York, Yankee New York, ya creo que es diferente. Pregunta, o sea, aclárame bien ese proceso para que la gente quede clara. Ok, Andrés, correctamente como lo dices, las academias de Grandes Ligas son ya otra cosa. El proceso previo es el de preparación de los muchachos antes de llegar a una firma, que es donde te hablé, que se da el tema de la firma del contrato entre padres y los buscones o agentes de estos muchachos, que son los que van a presentar a los muchachos para la firma. En ese proceso pueden ocurrir muchas cosas desde que se da el acercamiento entre padre o el acercamiento entre la gente y el padre en su primer momento, porque regularmente pensamos que el padre busca las academias, pero también puede darse de que un agente ve a un muchacho y le gusta, lo ve en un play y le gusta y pues decide llamar a los padres y hablar con ellos y ofrecerles su plan de entrenamientos para prepararlos para firma. En ese proceso te puedes pasar 3 o 4 años. Ok, entonces mira, ¿qué yo estoy entendiendo? O sea, aquí hay en este país, y mi hijo, el pequeño, yo creo que los tres jugaron béisbol, pero el pequeño estuvo, no en una academia, pero estuvo con un profesor, una persona que, mira, por ejemplo, eso es aquí. Ahí hay una persona que está enseñando a batear. Entonces esa persona no es ni el buscón, ni tampoco es una academia. Entonces la pregunta es, en ese momento, yo como padre le pago algo a ese señor, porque está enseñando, entiendo. Pero cuando aparece el buscón tiene algún tipo de relación con ese profesor que está ahí. O sea, le da algo o dice, mira, ¿quién tú me recomiendas? Este joven. Entonces allá, ahí viene después el contrato, buscan al padre, viene el buscón. La pregunta es, ¿quién interviene? Intervienen los tres. Y además, ¿quién puede regular que esto se haga? O si la MLB no tiene nada que ver, es un asunto eminentemente privado. ¿Cómo es la cosa? Bueno, voy a arrancar de atrás hacia adelante. La MLB no tiene nada que ver con esto. Okay. La MLB es totalmente independiente de este proceso y no a él le interesa ver los muchachos cuando están listos, téngalos quien los tenga. Sí puede haber relación entre un buscón o agente y un entrenador, que es el que está preparando al muchacho para la firma, que muchas veces trabajan en conjunto. Quien lo representa no necesariamente lo entrena, pero trabaja en conjunto con la persona. O sea que regularmente sí hay una relación entre el agente o buscón y el entrenador. Ok. Entonces ahora el tema es un tema de confianza entre el padre y el buscón. Y ese 30%, 40%, 20% y hasta 50% es un acuerdo entre las partes. Y se supone que eso tiene validez porque cuando al joven lo firma un equipo y lo dice, ahora él, a partir de ahora, va a la academia. Antes, los jóvenes, yo creo que pasó contigo, lo firmaban y se iban al exterior. Pero ya como tenemos las escuelas aquí de los mismos equipos, los jóvenes se quedan en el país, pero se quedan residiendo en las escuelas. Dime sobre este proceso. Es correcto, Andrés. La firma, cuando ya la firma se da, pues tu hijo o tu muchacho pasa a ser parte de la organización propiamente
Y al momento en que sale el contrato, al momento en que sale el contrato entre la organización de Major League Baseball, sea cual sea el equipo de los 30, con ese padre, porque en realidad se firma es con el padre, porque son muchachos menores de edad, Claro. quedas comprometido en entregarle el dinero que se pactó en ese contrato o el porcentaje que se pactó en ese contrato. Llámese 20, 30, 40, el porcentaje que hayas pactado, pero ya automáticamente firmas el contrato, pasa a ser parte de la organización como tal y tienes que trabajar para la organización. Ya ese es tu trabajo como joven pelotero profesional, ya ese es tu trabajo, ese es tu día a día. Ok, pero entonces la pregunta es, en ese momento el contrato, yo se lo presento a la academia de béisbol del equipo, se lo presento o no tengo que hacer, me quedo eso, porque se supone que yo voy a cobrar el 30% o el porciento que fuera de lo que ese equipo le va a pagar al niño. Y él le está pagando en ese momento, vamos a suponer que lo firmó por $2 millones, en ese momento. La pregunta es, yo presento eso a la academia, me quedo con él para hablar con el padre, ¿o qué hago? No, es como lo dijiste hace un rato, el contrato es un contrato privado entre el padre y el agente o buscó, y la organización la organización que lo firma ni siquiera se entera de eso. O sea que es un contrato privado entre las partes y tienen que honrarlo porque regularmente estos contratos son notariados y tienen validez legal. Ya. Entonces, yo veo y he visto en justicia mucha gente exigiendo, porque el jugador, después que le dieron aquellos $2 millones y que ese contrato se ejerció y yo cogí mi 30% como el buscador de ese talento, después el joven firma por un año más para allá, hacia adelante, por $40 millones. Estoy poniendo un ejemplo de Juan Soto, o cualquiera otro. Es más, Wander Franco, que firmó por muchísimo dinero y ahora tiene un problema legal. Pero entonces la pregunta es, ¿ese buscador sigue ganando porcentaje sobre todo lo que ese jugador sigue cobrando? Regularmente no, a menos que hayan hecho un contrato muy malo y que se dé esa situación, pero regularmente no. Aquí está pasando otra cosa. Aquí hay una empresa norteamericana que se está dedicando a ofrecerle dinero a los muchachos ya firmados, muchachos que son prospectos, que están entre el top 50 de Major League Baseball, les están ofreciendo como si fuera un préstamo, Exacto, un préstamo, para que los muchachos se desarrollen, pero ya esto no con el contrato de la firma original. Sí. Ya esto es cuando los muchachos van avanzando, están en AA, en clase A fuerte, que ya van en un proceso avanzado y se proyectan como un prospecto. Y te pongo un ejemplo, Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. firmó un contrato con una agencia de estas en la que decía que él le tenía que dar de sus contratos futuros el 10% a esta empresa por un monto de dinero que ellos le dieron a él. Okay. Entonces, cuando se da este contrato multimillonario de Fernando Tatis de 300 y tantos millones de dólares, la empresa tiene el derecho de reclamar el 10% por el cual Fernando Tatis firmó al momento en que recibió el préstamo. ¿Esos contratos conllevan también intereses o no? No, regularmente no. Regularmente son contratos así, simple. Yo te firmo por un porcentaje de tus bonos futuros y entonces tú me das el dinero que hayamos pactado allí. En el caso de Tatis, entiendo que el contrato de él fue por 340 millones, por lo que 340 millones de dólares, por lo que Sí. a la agencia esta que se llama BLA le correspondería 34 millones. un 34 millones de dólares. ¿Cómo lo habrán pactado? Sin hacer no nada. sé. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Es un poco discutible esto porque ellos están vendiendo su producto como si ellos fueran inversionistas. Entonces le están vendiendo a un grupo de personas que por invertir 100,000, 200,000, 20,000, 40,000 dólares le ofrecen un rendimiento X y con ese dinero es que le ofrecen a estos peloteros como Tatis Jr., que tienen mucho talento y que van a firmar contratos muy jugosos a lo largo de sus carreras. Pero estás comprometiéndote como pelotero
ya firmado, ya eres profesional, ya tienes que tener cierta asesoría de mucha gente que está a tu lado, principalmente la familia. Estás comprometiendo tu futuro con un porcentaje por recibir un dinero antes de haber llegado a Grandes Ligas. Sí, pero ahí hay algo, Eduardo. Fíjate que en el principio, cuando se firma con el broker que aparece, el buscón, quien firma es el padre o el tutor, ¿verdad? El responsable porque el niño es un menor. Pero en el caso, por ejemplo, cuando ocurrió la segunda parte de Tatis Jr., se supone que ya él es mayor de edad. Entonces, la pregunta es, ahí firma él por separado, por solo, sin hablar con sus padres. Porque, por ejemplo, Tatis Jr., para poner un buen ejemplo, su papá era jugador de Grandes Ligas y jugador de pelota y muy bueno. Entonces, se supone que él sabía también cómo se maneja esto. ¿Cómo se puede permitir? O no, es que no se sabe. Los familiares no saben, o los familiares también son cómplices del tema. O es que hay un problema económico en el medio y esos padres dicen, bueno, yo quiero un adelanto para poder avanzar. Regularmente no es ni siquiera que el muchacho no sabe. Bueno, regularmente el muchacho no conoce en realidad lo que está firmando. Ya, wow. Estas agencias le ofrecen ayudarte, porque eso es lo que te ofrecen, ayudarte a firmar un contrato por un monto X, por una ayuda. O sea, yo te voy a ayudar, que ese dinero te va a servir para que tú crezcas como pelotero y todo lo demás. Pero lo que no ven a futuro es el compromiso que están adquiriendo de sus contratos millonarios futuros, porque son prospectos. Hablemos de Tatis Jr., hablemos de Juan Soto, hablemos de Vladimir Guerrero Jr., podemos hablar de un sinnúmero de peloteros talentosos que tienen ustedes en la República Dominicana, que valen mucho dinero hoy día y que lo van a valer a futuro. Entonces, estas agencias han identificado a esos peloteros y se les acercan, por eso no menos van a la lista del top 50 de Major League Baseball. Ahí saben que van a estar los peloteros, los mejores peloteros de los próximos 10 o 20 años van a estar en ese listado. Los mejores prospectos. Y esos contratos, y esos mejores contratos van a estar allí. Entonces ellos no son tontos y ofrecen una suma, puede ser 500, puede ser 800, puede ser $1.000.000, con un rendimiento futuro del 10%, pero sobre tus contratos, no es sobre lo que te prestaron, es sobre los contratos que tú firmes. Exacto, ahí es donde me parece a mí que es un poco incongruente este tema. Es un robo, es abusivo. Pero lógicamente si está firmado, no hay nada que hacer. Porque si tú me dijeras a mí que fuera un préstamo, yo te presto $50 millones y tú me vas a pagar esto a un interés de tanto y me olvido de todos los otros, pero ahí ellos no tienen ningún riesgo. El riesgo que tienen nada más es de que el pelotero, por una lesión, deba salir y entonces ya ahí no hay ningún compromiso, ¿no es verdad? ¿O sí hay un compromiso? El riesgo que se corren es ese, de que el muchacho no coja ningún contrato grande o que los contratos que cogen pues sean contratos menores, pero si lo vemos desde un punto de vista de préstamo, un préstamo no es, porque yo no te voy a prestar $1 millón y que tú me firmes un contrato de 10% para yo recibir 100 de un contrato que tú firmas por $100 millones, yo voy a llevarme ya por encima de lo que yo te presté. Correcto. O sea, es una cosa incongruente. Podríamos considerarlo estafa, pero bueno, ahorita mismo no está considerado como un delito y se está dando en mayor o en menor proporción. Los peloteros que están buscando mayormente son latinos y muchos de ellos están cayendo. Una pregunta, yo sé que me dijiste que la MLB no tiene nada que ver con estos tipos de cosas, pero sin embargo, quizás, y te pregunto a ti por tu experiencia, esos equipos no pueden ser efecto, diríamos, de hacer una abogacía, explicarle a los jóvenes de estos riesgos que pueden estar ellos latentes ahí y que decirle, miren, no hagan esto, por ahí, y explicarle, porque hay gente que no sabe, muchas veces no tiene ni siquiera educación. Yo sé que las academias forman a los jóvenes, inclusive con los idiomas, que es también una barrera, pero desde el punto de vista financiero, deberían las academias también trabajar con expertos como nosotros, que somos expertos en muchos temas económicos, financieros, y explicarle a los jóvenes lo que pueden hacer con su dinero y los riesgos que existen en el mercado. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí, Andrés. Yo creo que aquí la solución la tiene la propia Major League Baseball y las organizaciones.
asesorándose en cómo deben hacerlo, pero creo que una forma sencilla, por lo menos con estas agencias que le ofrecen dinero a los muchachos ya cuando son profesionales, es o sea, que en los contratos les prohíban firmar contratos, salvo que sean contratos de representación como las marcas, las diferentes marcas con las que vemos que se patrocinan los peloteros. Pero Correcto. contratos para recibir desde ligas menores, recibir dinero puntualmente a cambio de una firma futura, pues yo creo que ahí es donde debieran Major League Baseball entrar y mirar esa parte. Ya en la parte previo a una firma de un contrato profesional, ya que fue cuando iniciamos esto, pues habrían otras soluciones. Ok, vamos a manejar el tema, un ligero cambio, pero en el mismo escenario. Y tú eres un buen ejemplo porque tú fuiste, jugaste, te firmaron y saliste y eres profesional. La pregunta es, anteriormente los jugadores no estudiaban. Es más, inclusive nosotros tenemos experiencia de jugadores que hoy están en el Salón de la Fama y no hablan inglés todavía. O sea, no hablaron inglés y no fueron a la escuela posiblemente, pero son buenos peloteros. La pregunta es ahora, se pide algo más, de que esos jóvenes estudien, que estudien una carrera simultáneamente, están trabajando con la educación, con el béisbol. Porque si no hace eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ahora con los jóvenes que no manejan el idioma, que no están estudiando? Porque viene el release. Cuando viene el release y tú no tienes ninguna profesión ni nada, tienes un problema serio para ese joven y para su familia. Qué buena pregunta, Andrés, y me agrada que la hayas hecho, la hayas introducido de esa forma. Mira, antes de darse la firma profesional y cuando te dije ese proceso de la edad del muchacho entre 12 y 16 años, se está dando un fenómeno en nuestros países. Los agentes, los entrenadores, los buscones, como los queramos llamar, le están pidiendo a los muchachos que se salgan de la escuela. Que salgan. Que es una cosa gravísima, sí. Le dicen al padre, saque a su hijo del colegio y mándelo a estudiar por módulo, porque ese muchacho tiene talento para firmar por N cantidad de dinero. Wow. Entonces estamos cometiendo un error como padres al hacer eso. El béisbol, así como cualquier otro deporte, es una situación incierta. Tú puedes lesionarte, puede no gustarte más y pueden pasar muchas situaciones en el camino que evitan que tú llegues a lo que tú quieres, que es llegar a las grandes ligas. Entonces, si te saliste de la escuela a la edad de 10, 11, 12 años y no llegaste, lograste firmar, pero no llegaste a grandes ligas, ¿qué vas a hacer en tu vida? Vas a tener que dedicarte solamente al tema que tiene que ver con béisbol, porque no te educaste. Entonces, la educación es la base fundamental de todo esto. Yo recuerdo en 1995, cuando yo firmé, pues yo lo primero que le dije a mi papá fue, necesito que la organización que me vaya a firmar me ofrezca una beca. Porque el béisbol se puede acabar. El béisbol, sí, para estudiar en universidad. Es correcto. Yo estudié en Panamá gracias a una beca universitaria en una situación, en un momento en que el dinero en casa no alcanzaba para mandar a 2 estudiantes a la universidad. Mi hermano mayor ya iba a la universidad y yo estaba saliendo para entrar a la universidad también. Entonces, no iba a alcanzar y gracias a esta beca, pues yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada en Panamá, porque era muy buen dinero en ese momento y tuve esa oportunidad, pero fue porque nosotros estábamos preparados para eso. Nosotros como familia nos habíamos preparado para eso desde mucho antes. Ya nosotros sabíamos pues que si la oportunidad de firma llegaba, tenía que llegar, como dicen, tenía que llegar de la mano de una beca, porque si no teníamos que entonces pedir más dinero, guardar el dinero, porque mi intención siempre fue el estudio. En ese entonces las becas universitarias eran escasas y era muy difícil conseguir una beca universitaria. Hoy el muchacho no tiene solamente la firma como camino. Hay mucha oportunidad de beca de las universidades en Estados Unidos, de los colleges, de los junior high, que no se están aprovechando. Entonces, el papá solamente ve lo que el scout, lo que el buscón le vende. Le dicen, claro. Que firma. Tu muchacho vale $1 millón, tu muchacho vale $5 millones. No todo el mundo
tiene el talento para firmar. Solamente hay que ver de la cantidad de peloteros que se firman. Hace unos días veía una estadística que sacaba el ex pelotero dominicano Miguel Batista, que él decía, de 20,000 muchachos que se preparaban para firma, solamente lograron firmar 2,000. Pero de esos 2,000, ¿cuántos llegan a Grandes Ligas? Y estamos hablando de solamente de los nacidos en República Dominicana. Exacto, exacto. Bueno, entonces, mira, en Latinoamérica hay otro tanto que se firman y que por lo menos en Dominicana podrá estar llegando el 5 o el 6% a Grandes Ligas de todo lo que se firma por año. Pero en el resto de Latinoamérica está llegando el 1% de lo que se firma. Es así. Mira, yo creo que tú y yo tenemos algo ahí en común. Por ejemplo, mira, antes de hacer la pausa, mi hijo pequeño, Andrés, le llama igual que yo, era beisbolista primero, pero al final se decidió irse por el basquetbol. Ya muy alto, 6'4", casi 6'3", casi 6'4" de estatura, y se fue a los Estados Unidos a una universidad a estudiar. Y siempre nosotros dijimos, su mamá y yo, recuérdate que lo primordial aquí es la educación. Lo que pueda conseguir con el basquetbol es, para mí, es secundario. Pues mira, en la universidad, él estuvo haciendo el equipo y cuando iba al try out de ser miembro del equipo para después irse a la NCAA en basquetbol, se lesionó el tobillo. Y se lesionó de una manera muy, muy complicada. Y entonces eso se complicó más con el tema de la pandemia, que la pandemia llegó en ese momento y ya los años no le daban para entrar a la NCAA. O sea que lo único que quedaba era estudiar. Estudió, se graduó hace 1 año y algo, licenciado en administración, hizo un minor en gerencia de deportes. Fíjate, gerencia de deportes, que es una carrera prácticamente nueva y que realmente ayuda a mucha gente a trabajar en los temas que tú y yo estamos hablando aquí ahora. Yo creo que para él inclusive va a ser de mucho interés este programa. Pero vamos a hacer la pausa, si quieres hacer un comentario sobre este tema cuando regresemos y seguimos hablando sobre un tema que nosotros dos estamos trabajando, que es lo que podemos llamar, y yo he oído, sobre lavado de dinero en estos temas en la industria del béisbol. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.